Bueno, vamos a Segunda de Juan. Segunda de Juan y versículo 9, la Biblia dice: Cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene tanto al Padre como al Hijo. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre la humanidad del Señor Jesucristo. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y hoy vamos a seguir con nuestros estudios sobre la doctrina de Cristo. Y estamos viendo el primer aspecto de la doctrina de Cristo, que es la persona del Señor Jesucristo. Y vimos la primera parte de su persona que tiene que ver con Jesús siendo Dios. ¿Sí ve? Jesús es deidad. Vimos dos mensajes sobre ese asunto. Y hoy vamos a ver la segunda parte de la persona de Cristo que muestra verdaderamente y claramente que Jesús realmente era hombre. ¿Sí ve? Vamos a ver su humanidad. Entonces vamos a Hebreos 2. Hebreos 2, por favor. Hebreos 2 y versículo 7, la Biblia dice: Hicístele un poco menor que los ángeles, coronástele de gloria y de honra, y pusístele sobre las obras de tus manos. Y esto habla del hombre, para que sepas en el contexto. Versículo 8. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Mas ahora no vemos todavía que todas las cosas le sean sujetas. Empero vemos a aquel mismo Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles por pasión de muerte, coronado de gloria y de honra, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y aquí el autor de Hebreos, Pablo, está testificando claramente que Jesús era hombre. Y parte de la razón es porque Dios quería que todo estaba sujeto a él, tanto como él dio eso a Adán en Génesis 1. ¿Sí, ve? Entonces Jesús es 100% Dios y 100% hombre a la misma vez. ¿Cómo explicas eso, Manuel? Hay una manera, pero la mayoría no van a entenderlo. Pero sabes que la Biblia es cierto sobre el asunto, eso es todo lo que importa. Es la verdad. ¿Sí, ve? Tanto que Jesús murió para salvarte, ¿sí, ve? Por pasión de muerte. Y Él resucitó de los muertos y ya Él sigue siendo hombre a la diestra de majestad en el cielo. Entonces en ese momento Jesucristo sigue con su naturaleza humana. ¿Sí ve? Solamente es glorificado. Por eso Él es el Hijo de Dios. Entonces vamos a ver los aspectos de los hombres como vimos en nuestro estudio básico para nuevos creyentes de la Biblia. Vea que Jesús cumple todo eso. Número 1, Jesús realmente tenía cuerpo y fue profetizado. Vamos a Hebreos 10. Hebreos 10 que está citando algunos versículos en los Salmos, pero solamente vamos a ver Hebreos 10. Hebreos 10 y versículo 5 dice: Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas a mí me apropiaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Y esto es Jesús hablando al Padre, porque el Padre no se agradó con los sacrificios ni nada. Por eso Él apropió un cuerpo para Jesús. Versículo 7. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. ¿Sí, va?
Jesús recibió un cuerpo para cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué es un cuerpo? No, esta parte física de nosotros, y es por este cuerpo y los 5 sentidos que tenemos que podemos tener, podemos interactuar con el resto del mundo, con personas fuera de nosotros, con la creación, etcétera, etcétera. ¿Sí, ve? Entonces, el cuerpo es muy importante. Y Jesús realmente tenía el cuerpo y también todas las flaquezas de un cuerpo humano, que incluyen la verdad, que Él se creció físicamente. Él tenía que dormir, Él tenía que comer y sí, Él también tenía que usar el baño. ¿Sí, verdad? Todo. ¿Qué cosa? El Dios del universo siendo hecho hombre en esa manera que Él tenía que tener la experiencia, experimentar directamente sobre estos asuntos humanos. Eso es exactamente así. Entonces, cuando la Biblia dice que Jesús entiende y sabe de sus flaquezas, no está mintiendo, ¿verdad? Él realmente tenía cuerpo. Y Él sigue en ese mismo cuerpo en ese momento, a la diestra de la majestad en el cielo. Pero ya es glorificado, ya la entropía no le afecta, ya Él no tiene que comer ni dormir ni nada de eso. Pero cuando Él estaba aquí, durante su vida y su ministerio y todo eso, desde su concepción hasta su muerte en la cruz, Él tenía un cuerpo como nosotros. También Jesús tiene alma. Como debo decir así, Él tiene cuerpo. Él sigue teniendo cuerpo en ese momento. ¿Sí? Debo corregir a mí mismo. Y también Él tiene alma. Vamos a Mateo 26. Mateo 26. Eso es importante saber. Porque hay algunos que dicen que sí, creen que Jesús vivió y todo eso, pero no creen que Él sigue en carne, que Él sigue siendo hombre. Y ellos no tienen la doctrina de Cristo. ¿Sí, ve? Mateo 26 y versículo 38, la Biblia dice: Entonces Jesús les dice: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y esto fue cuando Jesús oró en ese huerto de Getsemaní, buscando a su Padre para tomar la decisión de sujetarse a la voluntad del Padre para salvarnos. Y en ese momento su alma era muy triste porque él sabía que va a quebrar comunión con su Padre para salvarnos. Qué sacrificio que él tenía que hacer ahí para nosotros. Pero él lo hizo, gloria a Dios y gracias a Dios por eso. ¿Sí, ve? Que es su alma, esa parte de ti que reconoce que usted existe. ¿Sí, ve? Que yo soy, eso es su alma. Y tiene sus emociones, sus sentimientos, cosas así, sus pensamientos, etc. En su alma. Y Jesús, siendo hombre, realmente tenía alma. Un alma humano específicamente. ¿Sí, ve? Cuando antes de ser encarnado, Jesús era el Verbo. Y el Verbo fue hecho carne. Ahí Él agregó un alma humano también. Tanto como Él agregó ese cuerpo. Gloria a Dios. ¿Sí, ve? Y es por eso, sabiendo que Jesús realmente existe, Él tiene y tendrá experiencias como nosotros. Vamos a Hebreos 4. Hebreos 4. Vea que Jesús estaba preocupado, estaba turbado en su alma. Eso se llama entendiendo flaqueza. Hebreos 4 y versículo 15 dice: que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda resentir de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, sacado el pecado. Nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, entiende todo lo que pasa contigo, cristiano, por experiencia, no solamente por siendo omnisciente. ¿Sí, ve? Jesús sabe cómo es sufrir en la tierra, no tener y todo eso, ser turbado en su alma, porque era realmente humano. Y también Jesús tiene un espíritu. ¿Sí, ve? Claro, Él tiene el Espíritu Santo, no estoy hablando de eso, Él tiene un espíritu humano.
separado del Espíritu Santo, ¿sí ve? Él realmente era humano, agregó esa naturaleza humana a él mismo. ¿Cómo funciona eso? Hay maneras de explicarlo, pero eso es muy complicado. La Biblia lo testifica, eso es lo que importa en este momento. ¿Sí ve? Tenemos que creer la Biblia y tener confianza que Dios, sí, Él tiene todo explicado de una manera u otra. Usualmente es nuestros límites que por eso no podemos recibir a lo menos lo que tiene escrito aquí, porque hay tanto aquí sobre ese asunto. Pero Lucas 23, voy a mostrarte un versículo que muestra claramente que Jesús tiene espíritu. Lucas 23 y versículo 46 dice: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿sí? En minúscula. Y habiendo dicho esto, expiró. Y el espíritu es la parte del hombre que puede tener comunicación con Dios. ¿Sí ve? Entonces Jesús tenía su propio espíritu humano y también era lleno del Espíritu Santo. ¿Sí ve? Sin medida, los dos. Tan raro, Manuel, ¿cómo explicas eso? No importa. La Biblia lo enseña, créelo. ¿Sí ve? Y cuando crezcas en la fe, puede ser que algún día puedes aprender por qué eso es lógico, real y verdadero. Pero eso es lo que la Biblia enseña. ¿Okay? Entonces, reconociendo la verdad que sí, Cristo era humano, ya vamos a ver más detalles sobre su humanidad, porque Él tenía que cumplir profecía para mostrar que Él realmente era, bueno, que Él realmente es el Mesías. ¿Sí, verdad? Vamos a Romanos 1. Romanos 1. Y la primera cosa es que Jesús tiene que ser judío. Romanos 1 y versículo 3 dice: de su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, el cual fue hecho de la simiente de David según la carne. Y sabemos que David era judío. Entonces, si Jesús es de la simiente de David, Él también es judío. ¿Sí, verdad? Dios predestinó que el Mesías tenía que ser judío, tanto como nosotros. ¿Sabes qué? Yo no escogí que yo quería nacer el 29 de noviembre de 1986. El Señor predestinó eso para mí. Yo no tenía elección sobre eso. ¿Sí, ve? Y también que soy borinqueño. Gloria a Dios por eso. Okay. Fue lo mismo con Jesús. Romanos 9. Romanos 9. Porque puede ser que eso no es tan directo para ti. Romanos 9 y versículo 4 dice, un poco de contexto, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y los conciertos y la ley dada y el culto y las promesas, cuyos son los padres, y de los cuales vino Cristo según la carne, ¿sí ve? Él es israelita, judío, simiente de David, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por siglos. Amén. Y vea que Pablo muestra que sí, Cristo es según la carne un judío, pero también Él es Dios. ¿Sí ve? Pablo creyó en la doctrina de Cristo, específicamente su persona, gloria a Dios. ¿Ya? Eso es importante porque hay algunos que dicen que Jesús es un blanco o algo así, tratando de hablar contra las enseñanzas de la Santa Biblia, del Evangelio de Cristo, diciendo que sigues un Jesús europeo o algo así. Ellos muestran una foto de César Borgia, que no es Jesús. No, Jesús era judío. ¿Sí ve? Yo sigo las escrituras que fueron escritos de judíos. Eso no tiene que ver con una, una religión de los blancos o algo así. Algunos que piensan que Jesús era negro también y muchas cosas raras que existen, esas sectas. No, Jesús era judío, ya hay punto.
Eso es lo que la Biblia enseña. Número 2. También que Jesús tenía un nacimiento que era único, que era especial, solo para Él, siendo Mesías, y Él cumplió eso. Vamos a Isaías 7 para ver estos versículos muy importantes. Isaías 7. Jesús es el único que cumplió este versículo exactamente como es. Isaías 7 y versículo 14 dice: Por tanto el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Verdad? Una virgen concebirá. ¿Cómo así? ¿Sí, ve? Eso es algo que no es natural. Para que sepas, la Biblia muestra 4 maneras en que alguien puede ser, un hombre puede ser creado o nacido, si quiere decirlo así. Hay creación directa y eso fue lo que pasó con Adán. ¿Sí, ve? Hay creación indirecta cuando Dios sacó una costilla de Adán para crear y hacer a Eva. Hay procreación con Adán y Eva siendo uno y teniendo hijos. Eso conocemos ese mucho en este mundo en este momento, ¿cierto? Y la cuarta manera es por virgen. Y eso fue el Señor Jesucristo. Él es el único que fue nacido así, gloria a Dios. Isaías 9 y versículo 6. Isaías 9 y versículo 6 dice: Porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado es asentado sobre su hombro, y llamarse admirable, consejero, Dios, fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sí ve? Este hijo, Jesús, será llamado Dios. ¿Sí ves? Emmanuel, ¿qué significa? Vamos a ver en Mateo 1. Para ver que Jesús cumplió estas profecías. Mateo 1 y versículo 8, la Biblia dice: Y el nacimiento de Jesucristo fue así, que estando María su madre desposada con José, eran desposados, entonces no hicieron relaciones, no consumieron su matrimonio, ¿sí ve? Pero eran casados, porque eran desposados por contrato, eran eran marido y mujer. Okay. Su madre desposada con José, antes que hubiesen estado juntos, ve que la Biblia es muy claro, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Un virgen concebirá. ¿Sí, ve? Versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que había hablado el Señor por el profeta que dijo: He aquí, una virgen concebirá y parirá un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que interpretado quiere decir Dios con nosotros. Será llamado Dios. ¿Sí ves? Y vea que para que Jesús pudiera cumplir estas profecías, él realmente tenía que ser hombre, no una ilusión, no que él lo tomó para un momento y ya, que no realmente nació ni nada así, no, él realmente fue concebido, como vimos, y nació. Era hombre y sigue siendo hombre, gloria a Dios. ¿Sí, ve? Entonces, si estás tomando la Biblia seria, en una manera seria, vas a creer eso. Es cosa muy triste, hay muchos que tienen el nombre cristiano que no creen en eso. Un ejemplo famoso, Martin Luther King Jr. No voy a decir nada más. ¿Ya? Siguiendo, él también se crió debajo de la ley. Vamos a Lucas 2. Lucas 2 y versículo 52. Y yo leí su tesis, él lo dice ahí, ese hombre, él dice que no cree eso, ese Martin Luther King Jr.
Lucas 2 y versículo 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor acerca de Dios y los hombres. Y Jesús creció, ¿sí ve? Y su relación con Dios y con los hombres se creció también, gloria a Dios. Sabiendo eso, Gálatas 4, por la otra serie, debe saber que Gálatas es una epístola de Pablo. Gálatas 4 y versículo 4 dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho debajo de la ley, para que redimiese los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Sí, verdad? El Hijo de Dios fue hecho de mujer y debajo de la ley para que Él pudiera cumplirlo y salvar a nosotros. Okay. Entonces no es como algo que Dios solamente dio mandamientos y es algo que Él decide y ya, no. Él no solamente dio sus mandamientos, sino Él tomó forma de hombre y cumplió sus mandamientos, mostrando que Dios es un hombre de palabra. ¿Sí, ve? Vamos a Lucas 2. Lucas 2. Lucas 2 y versículo 40 dice, y el niño crecía y era confortado en espíritu y henchíase de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él, hablando de Jesús. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y como fue de 12 años, ellos subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y fue aquí, cuando él tenía 12 años, que Jesús tomó la ley encima de él. Él fue hecho debajo de la ley. ¿Sí ve? Y en ese tiempo, él tenía responsabilidad sobre él mismo, haciendo todo para que él nunca pecar, básicamente. ¿Sí ve? Fue algo de la voluntad de Jesús de vivir según debajo de la ley y vivirlo sin pecar. Jesús realmente lo hizo como hombre, por su voluntad libre. Es lo que la Biblia enseña. Okay. Y me gusta esto porque muestra que Dios es un hombre de su palabra. Compara eso a los políticos y los que están en nuestros gobiernos, que dan leyes y ellos no siguen la ley. Ellos toman ventaja de la ley o son fuera de la ley y tienen excepciones y todo eso. No Dios. Él vivió y cumplió toda su ley. ¿Sí, ve? Dios es muy diferente, por eso debemos confiar en Él. Debes confiar en Jesús. Especialmente en estos días, con pandemias y gente protestando en las calles y otros haciendo un país nuevo adentro de algunas ciudades en América y toda esta locura que está pasando. Ninguno de ellos confían en Dios. Si ve, había predicadores ahí predicando Jesús y el crucificado y ellos rechazaron a esos hombres y también a veces pelearon y golpearon a ellos. Está en la noticia. Ellos no quieren un Dios que es un Dios de su palabra. Ellos quieren otra cosa. Y tristemente los políticos en esa ciudad específica están ahí diciendo que nada está pasando, que todo es muy pacífico ahí. Personas que no viven según su palabra son mentirosos. Pero bueno. Y cuando Jesús era debajo de la ley, Él nunca pecó, Él nunca peca en ese momento y nunca pecará. Gloria a Dios. Vamos a Mateo 5. Mateo capítulo 5, por favor. Mateo 5 y versículo 17 dice, no penséis que he venido para invalidar la ley o los profetas, dice Jesús.
No he venido para invalidarlos, sino para cumplirlos. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, sin que todas las cosas sean cumplidas. Gloria a Dios. ¿Sí, verdad? Jesús confirmó que Él va a cumplir la ley. Y si Él cumple la ley, ¿sabes qué? Eso significa que Él no va a pecar. ¿Okay? No, una cosa muy rara, especialmente aquí en los Estados Unidos, es que hay muchas personas que realmente piensan que Jesús pecó. En los Estados Unidos había un estudio de un grupo que se llama Barna Group. Ellos hacen como cuestionarios a samples de poblaciones de personas para ver lo que piensan sobre cosas. Y ellos hicieron un cuestionario preguntando a dos grupos, a cristianos y también a millennials, como personas de mi generación, para ver qué opinaron ellos sobre Jesús, si él pecó o no. Y con los millennials como yo, 56% de ese sample de la población de esos millennials dijeron que sí, que Jesús pecó. Obviamente mi generación no sabe de nada de eso, por eso debemos estar ahí, dando la palabra de Dios para mostrarles que nunca pecó. Porque no es algo obvio. Entiendo, para los que son más altos en edad, puede ser que ustedes piensan que es algo muy obvio que Jesús no pecó. No es. Aparentemente en América. Okay. ¿Y sabe qué es más triste? Entre 30% o 40% de cristianos creen que Jesús pecó. Los que dicen que son cristianos, no significa que realmente son salvos, obviamente. No puedes ser salvo si crees que Jesús pecó, Él no puede salvarte. Pero hay gente que tiene ese nombre de cristiano. Oh, yo soy cristiano, es algo de su cultura, algo así, o son realmente mormones, testigos de Jehová, pero dicen que son cristianos, cosas así. 30% hasta 40% de eso, casi un tercero de ellos, creen que Jesús pecó. Entonces, esto no es algo obvio, hermanos. Okay. La Biblia, la Santa Biblia dice que Jesús cumplió toda la ley. Es por eso, okay, que en 2 de Corintios 5 y versículo 1, la Biblia dice que Jesús no conoció pecado, okay, según Pablo. ¿Sí, ve? Tenemos Mateo ahí confesando lo que Jesús dijo. Ya tenemos Pablo diciendo algo. Y Pedro dijo en 1 de Pedro 1 y versículo 18, él dijo que Jesús es un cordero sin mancha y sin contaminación. Él nunca pecó. ¿Sí, ve? Pedro también dijo muy directamente en 1 de Pedro 2 y versículo 22, el cual, hablando de Jesús, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. ¿Sí, ve? Jesús nunca pecó y nunca habló engaño en su boca. Él siempre hablaba la verdad, nada más y nada menos. Él tenía control de su lengua comparado a nosotros, que no controlamos eso para nada. ¿Sí, ve? La Biblia testifica de ese problema de los hombres diciendo sobre la lengua, que la lengua es un fuego, digo, un mundo de maldad. Dice eso en Santiago 3, si quieres saber. Pero Jesús controló su lengua perfectamente, sin mancha, sin contaminación, con todo, en su cuerpo, alma y espíritu, con todos los tipos de pecado, con iniquidad, nunca cometió iniquidad, nunca pecó y nunca transgresó, gloria a Dios. Juan confesando lo mismo. Tenemos 4 personas testificando esto. Primera de Juan 3 y versículo 5, Juan dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Porque sabes que la única manera que alguien puede quitar pecados, eso requiere que ellos nunca pecaron para hacer el pago, para pagar ese precio, para redimir a nosotros que sí pecamos. Entonces eso era necesario. Es por eso, si no crees que Jesús nunca pecó, no puede ser salvo, es imposible. Él no es Dios. Él no es el Mesías, si él pecó.
Vamos a Juan 14. Juan 14. Y vamos a ver aquí por qué Juan dijo lo que dijo en esa epístola. Porque Juan estaba ahí siendo un discípulo de Cristo en persona y él escuchó las palabras de Dios. Juan 14 y versículo 30 dice: Ya no hablaré mucho con vosotros, dijo Jesús, porque viene el príncipe de este mundo, refiriendo a Satanás, mas no tiene nada en mí. Él nunca pecó. No había pecado en él, como Juan dijo. Porque Jesús lo dijo. Satanás tiene nada en mí. ¿Sí, ve? Él no tiene derecho para hacer algo contra mí porque nunca pecó. Entonces él no tiene poder de la muerte encima de mí. ¿Qué cosa, no? Eso era la verdad. Siendo hombre, Jesús hizo eso. Porque él también es Dios. Jesús es el Dios hombre, la persona de Cristo. Dios manifestado en la carne, la Biblia dice. Claro. También Jesús murió para salvarnos, como vimos en Hebreos 2 y versículo 9. Vamos a Lucas 9. Lucas 9. Lucas 9 y versículo 51. La Biblia dice: Y aconteció que como se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, él, hablando de Jesús en el contexto, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jesús tomó la decisión para morir para salvarte. Señor o señor, amigo o amigo. ¿Sí ven? Jesús afirmó ir sabiendo todo lo que pasará y tomó la decisión de hacer eso para cumplir la voluntad de su Padre y por eso salvarte. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Dice lo mismo. Muchos que están ahí cuando oro dicen a mí: ¿por qué siempre estás dando gracias a Dios por la salud? Porque debes. Eso es por qué. No hay nada más grande de siendo salvo, teniendo vida eterna. Debe dar gracias por su vida temporal también. Sin Dios eso es imposible. Él te dio vida y Él quiere darte vida con gran abundancia, sin fin. Vida sempiterna por medio de la relación que puedes tener con Él personalmente. Entonces debes reconocer que Dios murió para salvarte. ¿Sí, ¿verdad? Vamos a Juan 19. Juan 19. Es tan raro los gnósticos por ahí que tratan de decir que Jesús no era hombre, que todo esto era falso entonces. Básicamente están diciendo eso, que lo que dice la Biblia es una falsedad. Juan 19 y versículo 28. Después de esto Él se fue a Jerusalén, ya estamos saltando a Calvario, hermanos. Juan 19 y versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas estaban ya cumplidas, para que la escritura se cumpliese, dijo: tengo sed. Y había allí puesta una vasija llena de vinagre. Entonces ellos hinchieron una esponja de vinagre y puesta sobre un hisopo se la llegaron a la boca. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado está. ¿Sí ve? Terminó todo. Y abajando la cabeza, dio el espíritu, es decir, él murió ahí. 31. Entonces los judíos, por cuanto era el día de la preparación, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, porque era gran día aquel sábado, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y que fuesen quitados. Nota esto, hermanos. Jesús murió en la cruz de Calvario, ¿cierto? Y la pregunta es: ¿cuándo? Vea que era el día de la preparación y esos fariseos, para cumplir la ley, querían que esos cuerpos se bajan porque el próximo día, que era un gran día, era un sábado. Entonces, si chequeas en Levítico, vas a ver en las fiestas del Señor, en esos festivos,
que había uno que se llama el festivo de pan sin levadura. Y ese comienza el 15 del mes de abril, básicamente, 15 de Nisan, comienza con un sábado especial. Un gran día de sábado, como dice ahí. Entonces, Jesús murió en el día antes que eso. Y el día antes de eso, 14 Nisan, según Levítico 23, era la Pascua. ¿Sí ve? Jesús es su cordero de la Pascua. ¿Sí ve cómo él cumplió la ley? Okay. No, eso es importante saber. Vea que Jesús dio su espíritu. Y si te acuerdas en Lucas 23, vemos que no solamente Él lo dio, Él encomendó su espíritu a su Padre, como si fuera que Él escogió el momento de su muerte. Yo no puedo hacer eso. Pero el Dios hombre sí lo hizo. Si ves, un poco diferente. Déjame mostrarte un versículo que muestra la verdad sobre los hombres y después vamos a hablar sobre de Jesús mostrando que Él es más que hombre. Vamos a Eclesiastes 8. Eclesiastes, entonces después de Proverbios, Eclesiastes 8 y versículo 8. No hay hombre que tenga potestad sobre su espíritu para detener el espíritu, ni hay potestad sobre el día de la muerte, ni hay armas en guerra, ni la impiedad escapará al que la posee. Eso es la verdad para los hombres debajo del sol, según Salomón. Y eso es cierto. ¿Sí ve? Yo no tengo potestad para escoger cuando mi espíritu se va, pero Jesús, Él decidió cuando Él quería morir. ¿Sí ve? No hay potestad sobre el día de la muerte, pero Jesús escogió su día. Él quería morir en la Pascua, cumpliendo profecía. ¿Sí ve? Que Jesús es más que un hombre. Él es el Dios hombre, Él es el Mesías. Ni hay armas en guerra, pero Jesús, Él dio su espíritu como si fuera que tenía armas. Él podía escoger cuándo. ¿Sí ve? Y también, ni la impiedad escapará al que la posee. Porque los hombres cuando mueren, ¿sí ve? Con pecado ellos están debajo de la muerte y no pueden resucitar, pero Jesús, Él escapó, mostrando que Él es Dios manifestado en la carne, ¿sí ve? Dios hombre, muy diferente que nosotros, pero era hombre y Él murió. Y Él lo hizo para salvarnos. Y si recibes a Él como su Señor y Salvador, ¿sabes qué? Vas a resucitar espiritualmente y también físicamente en el futuro porque estás en Cristo. Y Él ya lo hizo, entonces ya sabes que Él va a hacer eso en ti también. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por su gracia. Vamos a Juan 19 otra vez. Juan 19. Juan 19 y versículo 32 dice: Vinieron pues los soldados, y a la verdad quebraron las piernas al primero, y al otro que había sido crucificado con él. Entonces había dos en su lado. Ellos no estaban muertos, entonces quebraron sus piernas para que ellos mueran, esos malhechores. 33. Mas cuando vinieron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, cumpliendo profecía, si no sabía. Pero sí ve que los soldados vieron a él y ellos, siendo personas que matan para su vida, es su trabajo, me imagino que reconocen si alguien es vivo o muerto. La Biblia dice claramente que Jesús murió. Y no solamente eso, hermanos. Versículo 34. Empero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y luego salió sangre y agua. Una lanza aquí que entró su pericardio en su corazón y agua y sangre salió. Jesús realmente murió. Él no murió cuando eso pasó. Entonces los soldados confirmaron que sí, Jesús estaba muerto físicamente. Okay. Esto es importante porque hay algunos musulmanes que creen algo que se llama
la teoría de desmayo diciendo que Jesús realmente desmayó en la cruz. Y cuando fue hecho en el sepulcro, que Él se levantó por ese frío ahí en ese sepulcro. Pero no realmente murió. Entonces explica todo ahí. ¿Sabes qué? Si Jesús no estaba muerto cuando ellos miraron a Él, me imagino que Él murió cuando esa lanza entró, a lo menos. Pero ellos no creen en la vida y por eso rechazan toda esa evidencia que está ahí. Muy triste. Vamos a Romanos 5. Romanos 5. Ya vimos el testimonio de Juan y puedes ver el testimonio de todos los evangelistas que escribieron los evangelios. Todos dicen que Jesús murió y resucitó también. Pero Romanos 5, vamos a ver el testimonio de Pablo. Romanos 5 y versículo 6 dice: porque Cristo, cuando éramos aún sin fuerza, a su tiempo murió por los impíos. Pablo cree lo mismo, que Cristo murió para salvarte, salvar a impíos como tú y yo, para darnos vida eterna, limpiarnos de nuestros pecados, sacarlos, quitarlos, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Él tenía que morir para hacer eso. ¿Sí ven? También Pablo en 1 Corintios 15 y versículo 3, él dijo que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y en 2 Corintios 5 y versículo 15, Pablo dijo, y que murió por todos. Entonces Jesús puede salvar a cualquiera. No hay límites, como dicen algunos cristianos, que Dios solamente murió para algunos y ya. No, Él murió para todos. Su pago es suficiente para todos los hombres, en toda la historia de la humanidad, hasta hoy y después de hoy para siempre jamás. ¿No? Él murió para todos. ¿Verdad? O también Pablo en Gálatas 1 y versículo 4, él dijo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Hay muchos testimonios sobre este asunto en la Santa Biblia. ¿Cómo fue que Él murió? Pues vimos que Él murió en Calvario en una cruz y los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, testifican eso en los evangelios. Vea que Pablo testifica lo mismo. Muchos testimonios sobre esto. Si no crees esto sobre Jesús, que Él murió para salvarte y Él murió en una cruz, no crees la Biblia, testigo de Jehová. Gálatas 3. Gálatas 3. Y versículo 13, Pablo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Pues está preguntando, ¿cómo es que Dios puede hacer eso legalmente si Él no había hecho pecado? Bueno, Pablo cita un versículo en Deuteronomio, él lo cita y dice, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en madero. ¿Sí, y Jesús fue colgado en madero. ¿Cuál madero? Filipenses. Vamos a Filipenses 2. Filipenses 2. Y versículo 8 dice, y hallado en su condición como hombre, hablando de Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese madero era una cruz. ¿Sí, verdad? No digo esto porque los testigos de Jehová en su traducción Nuevo Mundo dicen que Jesús murió en un madero de tormento. ¿Verdad? Cambiando eso completamente. Y por eso enseñan que Jesús murió en ese madero de tormento, no en una cruz. ¿Hay razón de traducirlo así en el griego? No, no hay para nada, solamente lo cambian. Porque no creen que Él murió en la cruz. ¿Y sabes qué? Pablo tiene un pensamiento sobre personas que no creen que Jesús murió en una cruz.
Vamos a Filipenses. Oh, perdón. Antes de eso, estoy adelantándome. Vamos a Hebreos 12. Hebreos 12. Vamos a responder primero a la pregunta de por qué Jesús murió en ese madero. ¿Por qué Él estaba dispuesto de hacer eso, sabiendo que es tan horrible morir en una cruz? Porque era horrible. Eso es una tormenta increíble. Nadie sufrió más que Cristo en este mundo. Nadie. Sí, incluyendo Job, incluyendo usted. No tenemos concepto de ese sufrimiento que Jesús tomó ahí para salvarnos, pero Él lo hizo. Y la razón es escrito en Hebreos 12 y versículo 2 que dice: puesto los ojos en el capitán y consumador de la fe, Jesús, el cual habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se asentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sí? Habiéndole sido propuesto gozo. ¿Gozo en qué? Sabiendo que Él va a dar a ti la oportunidad de recibirle como su Señor y Salvador, y para que usted pueda tener vida eterna. Él vio ese gozo y fue por eso que Él se afirmó para ir a Jerusalén, sabiendo todo lo que pasará, dejando que todo eso pasa, incluyendo una muerte tan horrible como la muerte de cruz. Porque Él vio el gozo de salvándote. ¿Sí, va? ¿Vas a recibirle como su Señor y Salvador? Y sí, en ese momento Él está sentado a la diestra de la majestad en el tercer cielo. Porque Él es Dios manifestado en la carne, Él es el Mesías. No, eso es nada. Si la Biblia dice cruz, siempre dice la cruz. Eso es nada, dice el testigo de Jehová. Bueno, Pablo tiene un pensamiento para ti. Que tú eres tan sincero a su creencia, a su religión. Y no lo que dice la Santa Biblia. No estás sincero a las palabras de Dios. Eso es lo que importa. Filipenses 3. Filipenses 3. Filipenses 3 y versículo 18 dice: porque muchos andan. Si hay más personas que van a rechazar esta doctrina de Cristo en lugar de recibirlo. Porque muchos andan, de los cuales os he dicho muchas veces, y ahora también lo digo. Parece que Pablo estaba dando aviso a los hermanos sobre personas como estas. Aún llorando, parece que él se turbó en su alma sobre el asunto, porque es triste ver a alguien que está tan sincero a su religión y rechaza la verdad sobre Cristo. Ellos pueden ser hermanos muy buenos, discípulos de Cristo, si recibieron a Jesús según las Escrituras, pero rechazan eso por su religión y esos deseos de su corazón, buscando maestros que están ahí rasgando sus concupiscencias. Siguiendo. Que enemigos son de la cruz de Cristo, eso es lo que es. Testigos de Jehová son enemigos de la cruz de Cristo, son enemigos del Señor Jesús de la Santa Biblia. Son enemigos de Dios el Padre, pero están ahí pensando que ellos alaban a Jehová. Son enemigos de Dios y son amigables con Satanás. 19. Cuyo fin es la perdición. Eso es vea, ¿tú crees que yo estoy hablando tan fuerte? Pablo dice, vea, eres un enemigo de la cruz de Cristo y su fin, si sigues así porque eres tan sincero y mueres físicamente en esa condición de creyendo esa religión en lugar del evangelio de Cristo, ¿sabes qué? Cuyo fin es la perdición. Pablo lo dijo. ¿Crees que soy tan directo? Yo no comparo a Jesús, ni Pablo, ni Juan, ni ninguno de ellos. Cuyo Dios es el vientre, con D minúscula, ¿sí ve? Eso es su Dios. Y su gloria es en la confusión de ellos, que piensan solo en lo terreno, y eso es su problema. Estás enfocada en hoy en día.
Hay muchos que no reciben el Evangelio de Cristo y no dejan su religión, especialmente los que siguen la religión de Russell, los testigos de Jehová, o la religión de Joseph Smith, que son los mormones. Hay muchos que no dejan eso porque importan lo que está aquí en el mundo, las cosas terrenales como un trabajo, una casa, teniendo todo eso, porque recibieron toda esa comunión de familia y trabajo, etcétera, por medio de esas organizaciones. Y es muy triste. Quieren ser enemigos de la cruz de Cristo. Quieren sacrificar y poner al lado la vida eterna y el cielo y todo eso solamente por cosas terrenales. Claro que cuyo fin es la perdición. Eso es lo que mereces. Porque importas más errores que la verdad porque te gusta. ¿Sí ve? Estás siguiendo su vientre. Quiere poner comida en su vientre y ya. No te importan las cosas del Señor. Y eso es su pérdida, es su culpa. No es como Jesús no murió para ti. No es como Él había hecho todo para salvarte, incluyendo mandando la Santa Biblia y mandando su Espíritu Santo y mandando un cristiano con esas dos cosas, hablándote del Evangelio para que pudiste escuchar la verdad y tomar una decisión verdadera de corazón. Es su culpa, nadie más. Porque Jesús, siendo hombre, murió para salvarnos. Y Él resucitó, gloria a Dios, mostrando que Él venció contra la muerte. Si hay un hombre que debe seguir, es Jesús, y eso es la razón. Es un facto histórico que Él resucitó de los muertos. Vamos a hablar más de eso en los próximos estudios de esta serie. Pero para concluir, hermanos, okay, la persona de Cristo, ese primer aspecto de la doctrina de Cristo, incluye la deidad del Señor Jesucristo y también su humanidad. Tiene que tener los dos. No puedes creer que Jesús es Dios y ya, y no fue hecho hombre de verdad. Y no puedes creer que Jesús era un hombre en la historia, pero Él no es Dios. Si crees solamente uno de esas dos partes de la persona de Cristo, no tienes la persona de Cristo. Y si no tienes la persona de Cristo, no puedes tener la doctrina de Cristo. Es imposible. ¿Sí, ve? Entonces, testigo de Jehová, que no crees que Jesús es Dios, no eres salvo. ¿Sí, ve? Agnóstico, que crees que Jesús era un buen maestro y hombre, pero que Él no es Dios, no tienes la doctrina de Cristo. Pero eso es un poco difícil de entender. Entonces, en la próxima clase lo que quiero hacer es mostrarles una ilustración grande que muestra que a veces una cosa, o en este caso una persona, puede tener dos aspectos a sí mismo. A veces no vale la pena decir que una parte pelea con la otra. Recibe los dos porque eso es lo que la evidencia muestra a ti. Y debemos hacer eso con Jesús y también con la ilustración con el ejemplo que voy a mostrar en la próxima clase. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros la verdad, Jesús, que eres un hombre. Ayuda a nosotros a reconocer la importancia de eso, para que podamos buscar a ti, Señor, en oración cuando estamos sufriendo, porque usted realmente entiende nuestras flaquezas por experiencia. Y por eso debemos confiar y buscar a ti, para que puedas darnos apoyo y ayuda para vencer contra nuestros problemas o sobrepasarlos. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salud que fue hecho por ti. Cuando llegaste aquí, viviste una vida humana para 33 años. Murió para nuestros pecados y resucitó de los muertos, mostrando que realmente eres Dios manifestado en la carne. ¿Sí, verdad? Gracias, Señor, por eso, y ponemos confianza en su obra en Calvario para salvarnos. Y pedimos todo en el nombre de ti, Señor, el Señor Jesucristo. Amén.